Buenas tardes, mi nombre es Nures Jace y antes de empezar tocaremos más a fondo los orígenes de la historia farmacéutica. Estos se remontan al primer tercio del siglo XIX, que es cuando aparecen las primeras historiografías, que si bien no toca todos los aspectos de la historia farmacéutica, son el punto de partida para el definitivo arranque de esta ciencia. El inicio de la farmacia y la medicina sin duda fue el mismo, y van de la mano hasta la actualidad. Sus funciones sanadoras comprendían diversas especialidades que iban desde la preparación de curas o la cirugía más salvaje hasta las danzas variadas para ahuyentar a los malos espíritus. Con el tiempo, estas especialidades se fueron separando hasta lograr su independencia, pero durante muchos siglos el médico y el farmacéutico fueron la misma cosa. La farmacia es una especialidad médica, pero también una ciencia que se encarga de la identificación, el estudio y la combinación de los componentes químicos, naturales o artificiales. También su vía de administración y repercusión en el cuerpo humano, con la finalidad de prepararlos y almacenarlos para utilizarlo contra las enfermedades. También se puede definir como aquel establecimiento el cual se atribuye al paciente dichos fármacos recetados por algún médico. Su área ocupacional es bastante variada, como industrias farmacéuticas, droguería, industrias cosméticas, instituciones de educación universitaria, industrias de alimentos, hospitales, clínicas, centros de investigación y toxicología, entre otros. El farmacéutico también puede hacer la función de intervenir en patologías menores y, en caso de considerarlo necesario, también derivar al médico. El farmacéutico es experto en medicamentos por estudios superiores de la universidad y además ha de tener información continuada permanentemente debido a los continuos avances de la farmacoterapia y al carácter multidisciplinar de los tratamientos farmacológicos. Sin embargo, la labor de un farmacéutico comprende toda la vida de un fármaco, desde el proceso de investigación y creación hasta el periodo que abarca más allá de la dispensación. La aspirina es el primer medicamento producido a nivel industrial. Todavía se produce en grandes cantidades hoy en día. La aspirina se utilizó mayormente para el alivio del dolor de cabeza hasta mediados de los 80, cuando se descubrieron sus efectos beneficiosos contra los ataques al corazón. En la farmacia existen múltiples puntos importantes que la engloban. Entre ellos están medicamento, droga, principio activo y vacuna. ¿Para qué sirven los medicamentos? Primero hay que saber que los medicamentos son compuestos químicos que no solamente nos ayudan a detener, prevenir y aliviar enfermedades, sino que también gracias al avance de los medicamentos, los médicos han podido curar enfermedades y también salvar vidas. ¿Cómo tomar los medicamentos? Hay que saber que los medicamentos fueron creados para un cierto tipo de tratamiento en específico. Los doctores le mandarán al paciente que tenga la enfermedad un determinado medicamento con unas ciertas dosis a un determinado tiempo. Esto para saber si funciona o no funciona el tratamiento que se le está aplicando. Para saber si le hace bien o le hace mal al paciente, hay que esperar un determinado tiempo y cumplir el tratamiento al pie de la letra. ¿Hay que tomar medicamentos de por vida? Bueno, sí es cierto que existen enfermedades que duran de por vida, pero esto no quiere decir que hay que tomar medicamentos de por vida. Aquí es cuando se aplica el equilibrio de beneficio y riesgo, ¿ok? Dependiendo del paciente en qué etapa de enfermedad se encuentra y su edad. También hay que tomar en cuenta si tiene otras enfermedades y qué otros medicamentos toma, ¿ok? Para así aplicarle un tratamiento al paciente por un determinado tiempo y ver cómo reacciona él ante este tratamiento. De ser negativo que la enfermedad siga avanzando, se le aplicará otro tratamiento y veremos si mejora o no. De mejorar la enfermedad y el paciente sentirse mejor, se le retirará el tratamiento para que así el paciente pueda seguir adelante con su vida, pero siempre controlando la enfermedad, de no ser que se le quite por completo. ¿Qué es la revisión de un tratamiento?
Es cuando el médico le ha dado un tratamiento por un determinado tiempo al paciente. Después de ese tiempo, el paciente tendrá que ir al consultorio del médico para ver si el tratamiento le ha hecho el efecto que debería, dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. De tener efectos adversos, de sentirse mal el paciente, de ver que no hay ninguna mejoría y se siente igual, el médico procederá a cambiarle el medicamento o aumentarle la dosis, a bajarle la dosis, dependiendo de lo que sienta el paciente, para así cambiar su tratamiento. Esto siempre hay que estar muy pendiente y tenerlo en cuenta cada cierto tiempo cuando tengamos una enfermedad o algún síntoma. ¿Qué hacer si tengo alguna duda o problema para tomar un medicamento? Bueno, siempre que estemos en una consulta, a la hora que nos estén dando un tratamiento del cual tengamos que seguir al pie de la letra, ver muy bien y preguntarle al doctor cómo se debe seguir dicho tratamiento, para así a la hora de tomárnoslo no tener ninguna confusión. Siempre es bueno preguntarle, y a la hora que tengamos alguna duda, preguntarles a él directamente qué es lo que tenemos que hacer, porque no podemos cometer ningún tipo de error a la hora de tomar medicamentos, ya que no es un juego ni tampoco es algo que se tenga que tomar a la ligera. Siempre preguntar con su médico de cabecera, preguntarle cómo es el tratamiento paso por paso y escuchar atentamente todas las indicaciones que hay que seguir para que todo el tratamiento nos salga muy bien y el paciente se cure pronto. Buenos días, mi nombre es Viviana Andarce y les voy a hablar sobre la droga. La droga es una sustancia que puede ser natural o artificial que altera el rendimiento físico de las personas, su percepción, su conducta y su estado de ánimo. Estos efectos pueden ser variados dependiendo de la persona. Las condiciones que debe tener una sustancia para ser catalogada como una droga es que al momento de introducirse en el organismo modifica una o varias funciones psíquicas, por ejemplo, el aumento de la euforia, también que causa que la persona que la está consumiendo desee continuar su consumo, o sea, crea como una adicción, y por último, cuando se deja de consumir, la persona puede sentir un gran malestar. Conocemos la droga blanda como la que tiene un bajo grado de adicción, como por ejemplo el cannabis. En cambio, la droga dura es la que es altamente adictiva, como por ejemplo la cocaína y la heroína. Hablemos de los tipos de drogas. Primero tenemos las estimulantes. Son un tipo de droga que estimulan la actividad del sistema nervioso central, es decir, son una droga excitatoria que intensifican la actividad cerebral. Algunos de los efectos que tiene esta droga es el incremento de la energía, agilidad de la mente, aumento de la presión arterial, de la respiración, de la velocidad del corazón, etc. Las drogas estimulantes aumentan los niveles de 3 tipos de neurotransmisores cerebrales, que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La dopamina es uno de los muchos neurotransmisores que utilizan nuestras neuronas para comunicarse entre ellas. Esta influye en nuestro comportamiento y en nuestro estado de ánimo. Es la encargada de darnos ese sentimiento de relajación y de placer. La serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con las emociones y el estado de ánimo. Cuando aumentan sus niveles, genera sensaciones de placer, de relajación, de satisfacción, aumenta la atención y el autoestima. La noradrenalina es el neurotransmisor que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. La cocaína es una droga que excita o estimula al sistema nervioso central, aumentando sus niveles de serotonina, noradrenalina y dopamina. Esto produce unos cambios psicológicos que se pueden observar en 3 fases. La fase de la subida, que se muestran síntomas de euforia y energía desbordante, la fase de la bajada, que tiene síntomas depresivos, y la última, que es la fase de la resaca. Las drogas depresoras son drogas que retardan el sistema nervioso central, produciendo un sentimiento de satisfacción, de relajación y de pérdida de inhibiciones. Las más importantes son el alcohol, la heroína, las pastillas para la ansiedad y las pastillas para dormir.
Las drogas perturbadoras son las que alteran la forma de ver al mundo. Estas alteraciones pueden ser placenteras o no, dependiendo de muchos factores que no podemos controlar. Estas drogas trastocan el funcionamiento del cerebro, dando espacio a distorsiones perceptivas o alucinaciones. Pero no todas las drogas corresponden a una categoría determinada. Por ejemplo, la marihuana, que tiene un poco de todo, relaja, calma y provoca alucinaciones también, etc. Una planta medicinal es un recurso cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna infección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal y puede suministrarse bajo diferentes cápsulas, cremas, elixir, infusión, jarabe, tintura, etc. Tenemos el opio, que es una droga analgésica que quita el cansancio, deja de sentir dolor en el cuerpo y hace que las personas puedan descansar. También tenemos la quinina, que es una droga natural, blanca y cristalina, que tiene un sabor muy amargo. Esta calma los calambres nocturnos en las piernas y la artritis. Y por último, la marihuana, que puede ser utilizada en algunas enfermedades y ayudar a que estas no sean tan difíciles de sobrellevar. Las enfermedades en las que puede ayudar son la anorexia, la artritis, el asma, el Alzheimer, la depresión, entre otras. Buenos días, mi nombre es Cristi Puyosa y a continuación voy a hablar acerca del principio activo. Un principio activo, sustancia activa, componente activo o ingrediente activo es el componente de un medicamento o pesticida que contiene una actividad biológica. Otro término muy utilizado en medicina es el ingrediente farmacéutico activo. El ingrediente activo o principio activo también puede referirse a un producto natural. La palabra fármaco puede utilizarse para hablar acerca del componente o principio activo de un medicamento o como el medicamento en sí. Según la Real Academia Española, el principio activo es el componente responsable de realizar las funciones farmacológicas o tóxicas de una sustancia. Aunque también define al principio activo como la sustancia o mezcla de sustancias que se utilizan para realizar un medicamento con acción farmacológica, inmunológica o metabólica. En contraste con los ingredientes activos, también existen los ingredientes inactivos, los cuales se llaman excipientes en contexto farmacológico. Estos sirven de vehículo para los principios activos. Uno de los excipientes más utilizados o vehículos más utilizados son la vaselina y el aceite mineral. Antiguamente se creía que los principios activos eran hierbas o sustancias naturales. Luego, en los últimos siglos, sus componentes se fueron aislando de las plantas y en el siglo XX se descubrió las estructuras de cada una de ellas. Un ejemplo de esto serían los alcaloides de la planta floral vinca, de la cual se extrae la vincristina y la vimblastina, los cuales son alcaloides utilizados contra el cáncer. Entre los principios activos más conocidos por los pacientes podemos destacar analgésicos y antiinflamatorios como el paracetamol, ácido acetilsalicílico o el ibuprofeno respectivamente, relajantes musculares o ansiolíticos, tales como el diazepam o lorazepam o broncodilatadores como el salbutamol. Cada principio activo suele asociarse con un excipiente que se utilizan para conseguir la forma farmacéutica deseada y facilitan la preparación, conservación y administración de los medicamentos. Los medicamentos genéricos o EFG, equivalentes farmacéuticos genéricos, tienen la misma cantidad de principios activos que sus equivalentes de marca, demostrando así la eficacia, seguridad y calidad de los mismos. En el caso de los medicamentos genéricos es muy fácil identificar el principio activo, ya que su nombre aparece en el envase, seguido del nombre del fabricante y de las siglas EFG. En el caso de medicamentos de marca, suele aparecer primero la marca del medicamento y debajo el nombre del principio activo. En cuanto a los excipientes, es aquella materia que se añade al principio activo o a sus asociados para servirles de vehículo y así posibilitar su preparación y determinación. En general, se necesitan muy pequeñas cantidades de principio activo, lo cual en principio dificultaría su ingestión y manipulación. Para solucionar este problema, el principio activo se mezcla con otros productos inertes sin ninguna actividad.
Estos son los excipientes, de manera que adquiere una forma y tamaño adecuados. Se introduce así el concepto de forma galénica o forma farmacéutica, del cual trataremos seguidamente. Otras veces, el principio activo puede tener un sabor desagradable o amargo, en cuyo caso se añaden los denominados edulcorantes o saborizantes, de ahí que un medicamento pueda tener sabor a naranja o a fresa, entre otros. Algunos excipientes deben figurar obligatoriamente en el envase y embalaje del medicamento. Tal es el caso de algunos endulcorantes en el caso de personas diabéticas o de personas alérgicas a la lactosa, en especial en niños. Son sustancias que pasan a ser parte del medicamento para facilitar su administración o mejorar su acción. Aunque estas no tienen acción por sí solas, deben ser estudiadas profundamente en caso de que puedan producir efectos no deseados. La forma galénica o forma farmacéutica es la disposición a la que se adaptan los principios activos y los excipientes para constituir un medicamento. Se refiere a la combinación de la forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el fabricante y la forma en que es administrado. El objetivo final de una forma galénica es que los medicamentos puedan alcanzar la máxima eficacia cuando se administran. Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración, ejemplo, cápsula, comprimido, gel y supositorio, entre otros. En conclusión, el principio activo es el componente responsable de la actividad del medicamento y de dar en el lugar a la diana, es decir, en el sitio donde debe hacer la acción, además de que es necesario mezclarlo con un excipiente para que sea mejor su administración y composición. Muchas gracias. Mi nombre es Farema Perico y yo voy a hablar sobre la vacunación. Antes de hablar sobre la vacunación, primero tenemos que saber lo que es una vacuna. Muy bien, una vacuna es una preparación destinada a generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, mediante la estimulación de la producción de los anticuerpos. Normalmente, una vacuna contiene un agente que se asemeje al microorganismo causante de la enfermedad, y a su vez también se puede hacer por formas debilitadas o muertas de un microbio, una toxina o una de sus proteínas de superficie. Muy bien. Este agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo, provocando que éste lo reconozca como una amenaza, lo destruya y logre guardar un registro de esto, de modo que al sistema inmunológico se le hará mucho más fácil reconocer y destruir estos microorganismos que se encuentran más adelante. Las vacunas son de carácter profiláctico, es decir, que se utilizan para la prevención de los efectos por aquellas enfermedades infecciosas, ya sea por algún patógeno natural o salvaje. La administración de una vacuna se le llama vacunación, y la vacunación es el método más eficaz para poder combatir con estas enfermedades. La inmunidad generalizada es debido a la vacunación, y en parte es la gran responsable de la erradicación mundial de la viruela y la restricción de enfermedades tales como la poliomielitis, el sarampión, entre otras, a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud informa que todas las vacunas autorizadas están disponibles para la protección y el control y la prevención de aquellas enfermedades infecciosas. Las vacunas pueden estar hechas por bacterias, que se les llaman también bacterinas, o incluso por virus que fueron creados con este fin, ya sea atenuándolos o inactivándolos. Y también se pueden hacer a través de toxinas que generan estas mismas bacterias o virus, o incluso utilizando una parte de ellos para que el cuerpo los reconozca sin necesidad de hacerles daño. Existen varios tipos de vacunas, y entre ellas está la viva atenuada, que son microorganismos cultivados en el cuerpo expresamente bajo condiciones en las cuales pierden o atenúan sus características patógenas. Las inactivas, que son microorganismos dañinos que han sido trabajados con procesos y productos químicos o de calor, provocando la muerte del patógeno, pero manteniendo su estructura actual. Y las toxinas son aquellos componentes tóxicos inactivos procedentes del microorganismo, en casos donde el mismo componente es el causante de la enfermedad y en lugar del propio microorganismo. Fase 1. La vacuna se administra a un pequeño número de voluntarios con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta.
En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios adultos, jóvenes y sanos. En la fase 2, la vacuna se administra a varios cientos de voluntarios, con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Los participantes en estos ensayos reúnen las mismas características, por ejemplo, edad, sexo y etc. En la fase 3, la vacuna se administra a miles de voluntarios y se realizan comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas pero recibieron un producto comparador, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra las enfermedades y estudiar su seguridad por un grupo de personas mucho más numeroso. Por lo general, los ensayos de fase 3 se realizan en muchos países y en numerosos lugares de cada país, con el fin de asegurar que las conclusiones respecto de la eficacia de la vacuna sean válidas en relación con muchas poblaciones diferentes. Durante los ensayos de fase 2 y fase 3, los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben a qué voluntarios se les administra la vacuna y a quienes se les administra el producto comparador. Esto se conoce como ensayo de doble ciego y es necesario para asegurar que en sus evaluaciones de la seguridad o la eficacia de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados por saber quiénes lo recibieron. La vacunación es muy importante, ya que con ella podemos evitar la propagación de enfermedades infecciosas y también podemos combatir contra ellas y así evitar problemas de salud que a la larga podrían ser mortales. Muchísimas gracias.